Hallo, soy tu profe de alemán y en este video te voy a enseñar uno de los tiempos verbales más importantes del alemán, que es el perfecto, perfect, y te lo voy a enseñar de la manera más fácil para que lo puedas comprender y poderlo usar correctamente. Vamos a explicar primero el perfecto o perfect o pretérito perfecto. Es el tiempo verbal más usado en alemán cuando vamos a hablar del pasado. Y está formado por un auxiliar, que son el verbo haben y el verbo sein, y el participio, Partizip 2, que es la forma en la que el verbo cambia con el auxiliar y se sitúa al final de la oración. El perfecto equivale al he comido o comí en español y se usa para acciones concluidas con relevancia en el presente. El perfect se usa mayoritariamente en alemán, el 90% de las personas pues lo utilizan porque es además el tiempo estándar para conversaciones cotidianas, mensajes, correos electrónicos y hace el discurso más ágil. A diferencia del español, el perfect y el preteritum son casi intercambiables para referirse al pasado, pero el perfect es el preferido en la comunicación oral. ¿Por qué predomina el perfect? En el lenguaje coloquial, el perfect, he hecho, es la forma natural y principal en conversaciones, mientras que el pretéritum, que es hice, suena más formal o más literario o incluso más robótico. Causa una simplicidad estructural. Aunque se compone de dos partes, que es el verbo auxiliar, haben y sein, y el participio, es como he comido, he hecho, he dicho, hay un auxiliar y hay un verbo. Es mucho más sencillo de conjugar al hablar que las formas irregulares del pretérito. Por ejemplo, he ido, has ido, hemos ido. En cambio, si decimos en pretérito fui, fuiste, han ido, entonces es mucho más fácil conjugar solo un verbo y utilizar el verbo auxiliar que corresponde haben o sein según el caso. Además, tiene un uso súper práctico. Se utiliza tanto para acciones pasadas con resultados presentes como para eventos ya finalizados, cubriendo la mayoría de los contextos de la vida cotidiana. ¿Cuándo se usa el pretéritum y cuándo se utiliza el perfect? Vamos a ver entonces las diferencias. Cuando hay narración y escritura, el tiempo dominante en novelas, cuentos, noticias y textos formales es el pretérito. Es decir, si leemos, por ejemplo, un cuento infantil, no van a decir el lobo ha ido, sino el lobo fue. Entonces, en ese caso sí se utiliza el pretérito. Cuando hay verbos específicos, como los mismos auxiliares, sein y haben, se utilizan como verbo pleno y no se utiliza el auxiliar y otra vez el verbo. En algunos casos funciona así. También se puede decir como ich bin gewesen, pero es más fácil decir ich war. Si vemos la diferencia en el lenguaje hablado, ich habe gestern ein Buch gekauft, como ayer compré un libro o he comprado un libro, y en el lenguaje escrito, er kaufte ein Buch, él compró un libro. Aquí tenemos unos ejemplos con el verbo machen, que es hacer. Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Si lo vemos en pretérito, er machte seine Hausaufgaben. Hast du gemacht und er machte. Con el verbo gehen, que es el verbo ir, de manera hablada con perfect, wir sind gestern ins Kino gegangen. Ayer fuimos o hemos ido al cine. Y si lo expresamos en pretérito, no la misma oración, pero con el mismo verbo, sie gingen ins Kino. Ellos fueron al cine. Vamos a ver otro ejemplo con el verbo comer.
el verbo essen. En perfecto, was hast du zu Mittag gegessen? Que comiste al mediodía o que comiste al almuerzo, que almorzaste. Y en pretérito, aß einen Apfel. Él comió una manzana. Con el verbo sehen, que es el verbo ver, en lenguaje hablado, en perfect, ich habe diesen Film schon gesehen. Ya he visto o ya vi esa película. Y en el lenguaje escrito, es decir, en pretérito, sah den Film. Él vio la película. Vamos a ver otros ejemplos. El verbo venir o llegar, que es kommen. En el lenguaje hablado, en perfect, mein Freund ist gerade angekommen. Mi amigo acaba de llegar o ha llegado. Y en el lenguaje escrito, es decir, en pretérito, der Zug kam pünktlich. El tren llegó puntual. Con el verbo sagen, que es decir, de manera hablada, con perfect, was hast du gesagt? ¿Qué has dicho o qué dijiste? Y en el lenguaje escrito, Präteritum, sagte nichts. Él no dijo nada. La estructura del alemán es bien interesante porque se utiliza combinando un verbo auxiliar, que es el haben o el verbo sein, conjugado en segunda posición, y el participio pasado, Partizip 2, del verbo principal. Es el tiempo más común para hablar del pasado de manera hablada. El verbo haben como auxiliar se utiliza en las acciones normales, digamos que en casi todos los verbos. Y la excepción, que son los verbos que indican desplazamiento de un punto A un punto B o cambio de estado, como por ejemplo morirse o nacer o recuperarse de una enfermedad o estar dormido y despertarse, eso es un cambio de estado. Esos verbos que rigen desplazamiento como ir, conducir, patinar, correr, esos verbos como rigen desplazamiento o los otros que rigen cambio de estado, se utilizan con el verbo auxiliar sein en perfect. Vamos a ver unas oraciones para que nos quede más claro. Por ejemplo, gegessen viene del verbo essen. Esa es una acción normal, una acción cotidiana que no tiene ni cambio de estado ni desplazamiento. Entonces el verbo que utilizamos como auxiliar es haben. Ich habe Pizza gegessen. Otro verbo que es lernen y en perfect du hast gelernt. También rige, más bien, se utiliza el verbo auxiliar haben y lo que hay que hacer es conjugarlo según el pronombre. Si es ich habe, du hast. Ich habe Pizza gegessen, du hast Deutsch gelernt. El verbo gefahren aquí, que es el fahren viene de fahren. Cuando uno conduce, pues se desplaza de un punto A un punto B. Entonces el verbo auxiliar debe ser sein. Ich bin nach Berlin gefahren. El verbo gehen en perfect queda ich bin gegangen. Entonces el auxiliar bist o sein y con la oración completa du bist nach Hause gegangen. Vamos a ver entonces cómo es que es más fácil utilizar el perfect porque lo único que tenemos que hacer es conjugar el verbo auxiliar. Aquí el verbo en participio 2 queda igualito para todas las personas, igual que en español funciona. Yo he comido, tú has comido, ella ha comido, nosotros hemos comido. Lo que conjugo es el verbo auxiliar y el verbo queda igualito para todas las personas. Entonces, ich habe Pizza gegessen, du hast Pizza gegessen, hat Pizza gegessen, sie hat Pizza gegessen, es hat Pizza gegessen, wir haben Pizza gegessen, ihr habt Pizza gegessen, sie haben Pizza gegessen, para ellos y ellas. Obviamente aquí como está inicial, pues se escribe en mayúscula, pero el último sí se refiere a usted o ustedes, que va en mayúscula normalmente. Sie haben Pizza gegessen. Vamos a ver otro verbo que gehen rige perfect y se utiliza el verbo auxiliar sein. Ich bin nach Hause gegangen, du bist nach Hause gegangen, ist nach Hause gegangen,
Sie ist nach Hause gegangen. Es ist nach Hause gegangen. Wir sind nach Hause gegangen. Ihr seid nach Hause gegangen. Sie sind nach Hause gegangen, de ellos, ellas. Und sie sind nach Hause gegangen, de usted, ustedes. Igual, solamente se conjuga el verbo auxiliar y el verbo en perfecto, en participio 2, queda igualito para todas las personas. Entonces es mucho más fácil. ¿Cómo puedo saber cómo es el participio 2 de un verbo? Voy a mi conjugador, que yo ya les he dado el tip. Los que no saben lo pueden dejar en los comentarios y les comparto la información. Y buscamos en el conjugador de verbos la forma de cómo se conjuga ese verbo en participio 2 y ya. Simplemente buscamos. Si yo, por ejemplo, quiero decir en alemán, leí un libro. Entonces, ¿cómo se dice leer en alemán? Lesen. ¿Y cómo sé cuál es el participio 2 de ese verbo? Lo busco, ¿no? Lo busco en el conjugador, lo encuentro en perfect y así es para todas las personas. Simplemente conjugo el verbo auxiliar. Vamos entonces a ver otro, digamos, complemento porque hay verbos en perfecto que tienen partícula separable, como los ejemplos que tenemos aquí. Aufstehen, einkaufen y anrufen. Ya sabemos que la gran mayoría de los verbos en perfect, en participio 2, son con ge. Ich bin gegangen, ich habe gelesen, pero cuando tenemos partícula separable ocurre algo. La partícula va unida al verbo, pero con la partícula ge en medio. Entonces, los ejemplos aquí, ich stehe auf, yo me levanto, y si yo digo eso en perfecto, entonces es ich bin aufgestanden. Aufstehen pasa auf, luego la partícula ge, que es propia del perfect, y standen, que es el verbo. Partícula más ge más verbo. Ich kaufe ein, ich habe eingekauft. Ich rufe dich an, ich habe dich angerufen. Igual, si yo no estoy seguro de cómo se conjuga un verbo en participio 2, voy, busco en mi conjugador de verbos y así voy aprendiendo el vocabulario. Una vez lo busque, pues ya lo puedo utilizar para otros casos. Vamos a ver aquí un diálogo de unas personas que encontraron su lugar perfecto de vivienda. Hey, ich habe gerade deine WhatsApp gelesen. Hast du eine Wohnung gefunden? Wie hast du das gemacht? Eigentlich ganz easy. Ich habe die Anzeige online gepostet. Eine Frau hat das gesehen und mich sofort angerufen. Sie hat ein Zimmer frei gehabt. Hast du die Wohnung schon gesehen? Ja, am Wochenende haben wir meine Möbel geholt und gestern habe ich die erste Nacht dort geschlafen. Und deine Vermieterin, ist sie nett? Ja, total. Sie ist super freundlich und der Mietvertrag ist okay gewesen. Und wie hast du den Umzug gemacht? Hast du ein Auto gehabt? Ja, ein Freund hat ein Auto gemietet. Wir haben alles transportiert und ich habe meine Sachen ausgepackt. Jetzt ist fast alles fertig. Und jetzt bist du müde, oder? Ja, ein bisschen, aber ich bin auch richtig glücklich. Si tienen dudas con el vocabulario de este diálogo, los invito a que busquen, a que sigan organizando su vocabulario porque se acerca el examen de certificación. Entonces es muy importante tener ese vocabulario súper enriquecido. Vamos a hacer unos ejercicios. El primer ejercicio, tenemos que completar la oración con el verbo que corresponde. Haben o sein, según el verbo que está en participio 2, gefahren, gesehen, aufgestanden, gegessen, gegangen und gelernt. Entonces completamos con el verbo auxiliar correcto, haben o sein, conjugado según la persona que está aquí como sujeto en la oración. Vamos a escribir el participio 2 de estos verbos. Gehen, essen, einkaufen, aufstehen, sehen und anrufen. El tercer ejercicio es que vamos a pasar a perfect estas oraciones que están en presente. Ich kaufe im Supermarkt ein, du rufst deine Mutter an, wir gehen ins Kino und er sieht einen Film.
Simplemente tenemos que conjugar con el verbo auxiliar que corresponde y la forma en participio 2. Lo buscamos en el diccionario, en el conjugador de verbos si no estamos seguros. El penúltimo ejercicio, vamos a organizar la frase, está en desorden. Habe ich gestern eingekauft, ist nach Hause gegangen, hat sie mich angerufen, wir sind früh aufgestanden. Vamos a organizar la oración de manera correcta y la dejamos en los comentarios, por favor. Y vamos a escribir 4 oraciones libres, cada uno va a elegir su tema, 2 con verbo separable y 2 con verbo irregular. Y vamos a traducir al alemán estas 2 oraciones. El sábado comí una hamburguesa y la semana pasada leí un libro. También déjala en los comentarios. Si tienes dudas, escríbelos en los comentarios. Yo con mucho gusto resuelvo tus preguntas y dale like a este video, sígueme en mis redes sociales, suscríbete a mi canal y sigue compartiendo con todas las personas con las que tú quieres seguir aprendiendo alemán. Tschüss.